Hola, mis amigos de las redes sociales. Hoy es domingo, día de compartir palabra y lo vamos a hacer con mucho gusto. Hoy vamos a hablar de otra herejía, una herejía más allá por el siglo II. Recuerden que en el siglo II se combatieron muchas herejías, precisamente porque la gente, pues no, los judíos no les cabía en la cabeza todavía el misterio que Jesucristo era y que es, porque nunca pudieron asimilar la unión hipostática. Por lo tanto, esta herejía se llama el adopcionismo. Este señor Teodoro el Viejo y Pablo de Samosata difundieron esta herejía terrible y tremenda donde negaban la divinidad de Cristo, por lo tanto la Trinidad y la encarnación del Verbo. Qué tremendo, qué tremendo, porque eran factores del pueblo judío que a la postre siguen igual, ¿verdad? Siguen igual. Para entender esta situación, debemos partir que Cristo, nuestro Señor, es un misterio, es un misterio. Y por supuesto en el siglo II pues era muy difícil asimilar la unión hipostática, las dos naturalezas en una sola persona. El Señor hablaba y no hablaba como nosotros ahora los cristianos del siglo XXI, ¿no? Bueno, el Evangelio, la catequesis de nuestro catecismo de la Santa Iglesia, no, ¿verdad? Él hablaba parábolas y al hablarlas aludía al Espíritu Santo y a Dios Padre, dándonos a entender que era la Trinidad, hablando, o que formaba parte de la Trinidad. Entonces, ahora para nosotros es más sencillo, pero en el siglo II era terrible y tremendo. Y entonces, lo más sencillo para no caer en este tipo de devaneos, ¿verdad? En que dos naturalezas, imagínense, dos naturalezas, pues esta herejía del adopcionismo, pues tomó mucho revuelo porque se quitaban de problemas. El Señor, Jesucristo, nuestro Señor, era un hijo de Dios, igual, era hombre igual que todos nosotros, por supuesto, era un hombre que comía, que dormía, que se enojaba, que lo vieron caminar por Jerusalén. Era un hombre común y corriente, dotado, por supuesto, de un carisma excepcional por el Señor, por Dios, por Yahvé de los ejércitos. De tal manera que era sanador, logró reanimar muertos, profeta, era milagrero, pero nada más. Era un don especial que Dios había puesto sobre él porque lo adoptó como hijo. De ahí la herejía del adopcionismo, que hizo un revuelo tremendo, porque así se quitaban pues de problemas. Fíjese, negaban la divinidad, era un hombre cualquiera, pero negaban la encarnación del Verbo en María, precisamente. Es que conocían a los padres de Jesús, conocían a María, conocían a José, los padres de Jesús. Pero negaban la encarnación del Verbo, que fue por obra del Espíritu Santo. Eso lo negaban rotundamente, porque nunca comprendieron el misterio del Hijo de Dios. Hecho hombre, hecho carne, toma carne de María y habita entre nosotros. Entonces, y ahí en el 8, en el capítulo 8 de San Juan, las rencillas, las reyertas contra los fariseos, donde están hablando de Abraham como el padre de ellos, de los judíos, nuestro padre Abraham, le dicen, y le sacan a Jesús, tú no tienes edad, no tienes ni 50, le decían, y ya dices tú que Abraham te vio, pues ¿cuándo? De esa forma, también aluden a María. Recuerden que ahí en el Evangelio de San Mateo hay un pasajito, ¿verdad? Ahí de cómo fue el nacimiento de Jesús, que San Mateo mete ahí que San José quería divorciarse de María, pero en secreto, para no... Recuerden que el Deuteronomio marcaba que las mujeres infieles eran apedreadas hasta morir. Y San José tenía esa duda. Imagínense lo que dice el Evangelio. Bueno, la interpretación que le da mucha gente, ¿verdad? Que no está versada. ¿Cómo es posible que si eran justos, santos y castos esta pareja,
los padres de Jesús, pues cómo iba a albergar José una duda en María, por el amor de Dios. No es así. Ya en otro momento explicaremos esos tres versículos, ¿verdad? Porque hay un punto ahí que los separa y con eso ya nos da mucha luz. Y sin embargo los judíos en esa reyerta le echan en cara que ellos no son hijos de prostitución, aludiendo a ese problema que tuvo María, que supuestamente tuvo María, ¿verdad? Que no es cierto, es falso de falsedad, ¿verdad? La Virgen fue santa, la Virgen fue inmaculada, la Inmaculada Concepción precisamente de María, y dando a luz a su Hijo Jesús, ¿verdad? En la encarnación. El Verbo tomó carne y habitó entre nosotros. El Verbo de Dios toma carne en María y de ahí se viene el Hijo. Y por lo tanto, pues estaban en contra de la Teotocos. Por supuesto que por consecuencia María viene siendo Madre de Dios. Ya lo tenemos comprendido, lo tenemos sabido. Los cristianos del siglo XXI tenemos una información tremenda, un bagaje informativo tremendo que consolida la fe. Y fíjense, dice San Pablo por ahí en una carta, dice, creo que es en Romanos, dice, todo obra para bien de los que aman al Señor. Fíjense, todo obra para bien de los que aman al Señor, inclusive las herejías, que fueron combatidas, por supuesto. Ya saben que en el siglo II, pues los concilios de Éfeso, de Calcedonia, de Constantinopla, fueron los tres concilios que se hicieron tremendos para combatir este tipo de herejías, sobre todo estas masacres, porque imagínense negar la divinidad del divino maestro, o sea, después de todos los 4 evangelios, ¿no?, ya escritos, y San Juan nos lo dice plenamente, consciente y preciso, conciso. Este evangelio fue escrito para que crean, Por eso ahí cuando lo de Tomás le dice, dichosos los que tú crees porque me has visto, le dice Jesús a Tomás, pero dichosos los que sin verme van a creer. Y esos somos los cristianos del siglo XXI. Hasta aquí la enseñanza, nos vemos la semana que entra.